Bueno, bienvenidos a todos. Entonces, vamos a comenzar hoy con este tema que es moldeando el carácter de Cristo, ¿sí? Sanando la relación con uno mismo. Entonces, tenemos un material ahí que les dimos, ¿sí? Para que todos lo puedan tener y seguir. ¿Cómo estás llevando primero esta semana de la Iglesia Integral? Contanos un poquito. Bien, bien, muy contento, muy feliz. Hoy, bueno, justo hablábamos antes de bajar para el devocional. Y me levanté con un corazón agradecido, ¿no? Y espero que sea tu caso también, ¿no? Agradecido por la posición que podemos alcanzar en Cristo, por esa misericordia de Dios sobre nuestras vidas, por poder, no sé, caminar este camino que estamos transitando juntos y realmente sentirnos parte de esa iglesia integral que Dios está levantando. Y creo que un corazón agradecido hace que vivamos en el centro del gozo de Dios. Y me gustaría comenzar diciéndote que si en esta noche vos sentías que de repente no te podías estar alineando tanto a lo que estábamos viviendo, aún a lo que Dios está haciendo en este tiempo, es tiempo de mirar hacia adentro, de agradecer desde adentro y realmente poder experimentar ese gozo de Dios. Esta semana ha sido increíble, los videos estuvieron buenísimos y creo que Dios nos ha dado un regalo como diseño para poder construir juntos, ¿no? Esta palabra tan importante que me bendice a mí personalmente, que a través de esa bendición me permite ser bendición para otros y que termina bendiciendo al cuerpo de Cristo. Amén, amén. Así que les animamos a que puedan ver esos videos que están en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, y que los compartan y que seamos bombardeados. Yo creo que en estas semanas Dios nos va a bombardear de verdades, pero no simplemente seas un oidor, sino sea un hacedor de la palabra, ¿sí? Dios quiere, como hablamos en estas semanas, poder transformar áreas de tu vida. Dios hace todo completo, ¿sí? Dios no te va a dar solo un buen ministerio y problemas familiares. No, Dios va a darte una familia bendita, un ministerio bendito. Dios es un Dios integral. El que comienza una obra la perfecciona. Y vos decías, Rafa, sobre ser agradecidos. Creo que eso es un síntoma de madurez, ¿sí? En toda esta charla estamos siendo llamados a la madurez, pero yo pensaba que el inmaduro siempre pide cosas, pero el maduro agradece, ¿sí? Entonces, la gratitud, que como Rafa decía, trae gozo, es un síntoma de madurez. Y quiero empezar ahí en los apuntes. La semana pasada, un repaso rápido. Dios nos estuvo hablando que la iglesia integral es madura, como estoy diciendo ahora, y completa, ¿sí? Dios nos está llamando a la madurez en distintas áreas, ¿sí? Y vimos Efesios 4, los 5 ministerios, como un modelo, ¿sí? De que si crecemos en estas 5 áreas vamos a poder lograr esa madurez, ¿sí? Y dijimos, el ministerio pastoral nos da el carácter de Cristo. Hoy vamos a hablar de eso, del ministerio pastoral, solo que lo vamos a enfocar a pastorear, empezar pastoreándonos a nosotros mismos, ¿sí? También vamos a hablar de ser pastoreados y discipular a otros, pero sentimos del Espíritu que el foco de esta semana era discipularnos y pastorearnos a nosotros mismos, ¿sí? Vamos a estar hablando hoy sobre esto. Vimos que también el ministerio evangelístico, que vamos a hablar la siguiente semana, nos da la compasión de Cristo. Vimos que el ministerio profético nos da la sensibilidad de Cristo. El ministerio bíblico nos da la sabiduría de Cristo y el ministerio apostólico nos da la madurez de Cristo. Y esos serán nuestros temas de las 5 próximas semanas, ¿sí? Pero lo vamos a encarar así, ¿sí? Que va a ser esta primera semana, ministerio pastoral, relación con nosotros mismos. Dios va a sanar la relación con vos mismo. Porque a veces es más fácil, ¿no, Rafa?, perdonar a otros que perdonarnos a nosotros. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les pasa, a los que somos pastores, nos es más fácil aconsejar a otros que darnos un consejo a nosotros mismos. Y quiero enfocarlo en eso, ¿sí? En estar en paz con nosotros, en perdonarnos. Y vamos a ver que la Biblia habla de esto, de perdonarnos. La Biblia habla de pastorearnos, la Biblia habla de amarnos, ¿sí? No es egocéntrico, no es orgullo, vamos a ver la diferencia en eso. Pero hoy es una noche, ¿sí? Compartí esta transmisión para otros, donde Dios va a empezar de adentro hacia afuera. Primero, reconciliarnos con nosotros. La semana que viene vamos a ver
la relación con el prójimo, ministerio de evangelismo. La otra semana vamos a ver relación con la presencia de Dios, ministerio profético. La otra semana vamos a ver relación con la Biblia, ¿sí? Con la voz de Dios, ministerio bíblico. Y la última semana vamos a ver relación con el plan global de Dios, ministerio apostólico. Esto es un banquete, ¿no? Esto es comida de alto nivel y espero que lo estés disfrutando y que disfruten esta serie. No hay excusas, es una serie gratuita, material gratuito, lo podés ver solo para gente hambrienta. Amén. Y algo que sentimos de parte de Dios y que queremos que también te puedas conectar y disfrutar. Vamos a tener dinámicas prácticas, consejos, pero que realmente estas 5 semanas, más allá de presentar temas que son relevantes para la vida cristiana, queremos meternos en un proceso de Dios. Así que te invitamos a eso, a que si estás presente hoy y querés decirle que sí al Señor, digas, bueno, ok, voy a llegar hasta el final, me voy a meter en este proceso de Dios, donde Dios me va a ayudar a amigarme conmigo mismo, a poder descubrir no solamente mi identidad, sino también disfrutar de ella, donde Dios va a activar mi compasión hacia las personas, donde Dios va a dar sensibilidad profética para poder escucharlo, para poder gozarme en escuchar la voz de Dios, donde Dios me va a dar sabiduría para poder deleitarme en la palabra, para poder crecer en madurez y Dios me va a dar finalmente un corazón maduro. Así que te invitamos a eso, a caminar este proceso juntos y con los ejercicios prácticos que vamos a tener, ahí con la interacción que vamos a tener en las redes sociales también, que podamos sumar personas y realmente decirle que sí a esta cita del Espíritu Santo que es para ser más parecidos a Jesús. Amén. Entonces vamos a meternos en el tema de hoy. La primera pregunta que quiero que charlemos, ¿sí? Es cómo reconciliarse con uno mismo, ¿sí? Cómo encontrar la paz con uno mismo. Una cosa es caminar para plenitud y otra cosa es caminar desde plenitud, ¿sí? Una cosa es caminar para completarnos y otra cosa es caminar desde que estoy completo en Cristo, ¿sí? Y Dios, a veces vamos por la vida buscando plenitud, ¿sí? Busco plenitud en el ministerio, busco plenitud en el matrimonio, en el noviazgo y cada uno en la economía, pero Dios no quiere que vivamos para plenitud, sino desde plenitud, ¿sí? Y para vivir desde plenitud, tengo que caminar desde la paz que Dios me da, desde adentro hacia afuera, ¿sí? No somos personas incompletas que vamos por la vida tratando de completarnos con distintas cosas, somos completos en Cristo. Y tenemos que buscar esto, que Rafa para mí va a ser como una moneda preciada en los últimos tiempos, la paz de Dios, no es la paz que el mundo da, pero de eso se trata la charla de hoy, ¿no? ¿Cómo lograr estar en paz conmigo mismo? ¿Cómo lograr estar reconciliado conmigo mismo? ¿Cómo acordar con lo que Dios piensa y dice de mí para que después cuando estoy haciendo la obra de Dios, no predico para sentirme aprobado, predico porque me siento amado y aprobado por Dios, ¿sí? No quiero tener un ministerio de impacto para sentirme valorado. Quiero bendecir a otros porque estoy pleno y me siento valorado. Y eso es una paz, porque este es el punto, ¿no? Que lo que Dios quiere darte, nadie te lo puede dar. Ni la gente, ni el dinero, ni tu esposa o tu esposo. O sea, no nos casamos para ser felices, nos casamos porque somos plenos en Cristo y queremos construir algo tremendo en Él. Entonces, bueno, de esto se trata, pero yo quiero empezar preguntándote, ¿cómo reconciliarse con uno mismo? ¿Cuál es la importancia de esto para vos? Es fundamental, sobre todo también en el rol pastoral, ¿no? En este deseo de discipular generaciones. No puedo discipular generaciones desde la no plenitud del ser, ¿no? Y yo creo que uno de los detalles principales es dónde ubicamos o qué concepto tenemos de la palabra plenitud o de la palabra éxito. Yo creo que a lo largo del tiempo, y creo que lo habrás experimentado como lo experimenté yo, hemos vivido una búsqueda
de un falso éxito, de una falsa plenitud, ¿no? Buscábamos el éxito en la aprobación ministerial, en el crecimiento dentro del cuerpo de Cristo. Quizás buscábamos éxito en el dinero, o plenitud en el dinero. Plenitud, como decías vos, también en la familia, que es un diseño de Dios, pero que no es la plenitud. Buscábamos plenitud en el hecho de tener hijos, y siempre hay algo que nos falta, ¿no? El ejemplo simple es, te compraste un celular y pensás que sos pleno y cuando lo tenés te das cuenta que sirve para llamar por teléfono y para mandar WhatsApp, igual que el que tenías antes, ¿no? Y va a salir uno nuevo en 6 meses y vas a necesitar otro. Entonces, cuando nosotros definimos plenitud desde un aspecto superficial, ubicamos nuestra vida en una carrera equivocada. Empezamos a correr en una dirección equivocada. El Proverbios 16:32 nos muestra esto, ¿no? Y nos dice acá, Salomón nos dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, ¿no? Y este mundo dice que mejor es el poderoso. No importa que sea violente, no importa que se enoje, pero la palabra nos dice, no. ¿Querés saber cuál es el éxito según el reino de los cielos? Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Mejor es el que se gobierna a sí mismo que el que conquista ciudades. Wow, nos hemos pasado la vida intentando conquistar cosas cuando en realidad lo que Dios quería era que nos conquistemos a nosotros mismos. Y creo que ahí hay un secreto, ahí hay un detalle. Y probablemente hasta, mira, voy a decir algo que a alguno le puede doler. Si te duele decís ouch y después pasa porque el Espíritu Santo te sana, ¿no? Pero probablemente te anotaste en esta carrera ministerial para saber más porque pensaste que si sabías más ibas a ser exitoso. Déjame decirte que podés saberte la Biblia de memoria y no encontrar plenitud, porque la plenitud se encuentra cuando desarrollo la verdadera identidad en Cristo, cuando me gobierno a mí mismo y cuando disfruto de lo que Dios pensó para mi vida. Entonces, cuando ponemos el éxito en el lugar correcto, entonces corremos la carrera correcta y llegamos a la meta. Wow, tremendo lo del proverbio que citabas, que está ahí en los apuntes. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Mastiquen esto, ¿no? Dice, o sea, en otras palabras, es mejor tener un carácter correcto que la fuerza que te puede dar un talento, esos músculos espirituales que te pueden dar los dones. O sea, lo que está diciendo el Señor es que es más importante el fruto que el don, ¿sí? Esto lo dice 1 Corintios 13. Si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, soy puro ruido. O sea, Dios te dice, en el reino de Dios, el carácter vale más que la fuerza. Y me encantó como lo dijiste, el que gobierna, es mejor gobernarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y esta plenitud, se me viene lo que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para su alma. ¡Wow! Esto es estar en paz con uno mismo, ¿no? Descanso en el alma. Acostarte en la noche, cerrar tus ojos y estoy en paz. Despertarme y estoy en paz. Predico, Dios me usa, estoy en paz. Predico, Dios no me usa o nadie recibe, estoy en paz. Tengo un día bueno, estoy en paz. Tengo un día malo, estoy en paz. Hay tormenta, hay pandemia, tengo descanso en mi alma. ¿Por qué? Porque aprendí de él mansedumbre y humildad. Y es carácter. Entonces quiero que se graben esto, que lo anoten. De los 5 ministerios, el ministerio pastoral es el que trata nuestro carácter, ¿sí? Por eso tenemos que amar ser pastoreados. Tenemos que amar a nuestros pastores y el diseño pastoral. Tenemos que amar discipular a otros. Cuando Satanás logra sacarte de un ministerio pastoral, cuando Satanás te independiza, cuando Satanás te dice, no necesitas a tus pastores, no necesitas escuchar a alguien que te corrija, ¿sí? Y cuando vos empezás a salir de este ámbito, vos lo que estás debilitando es tu carácter. Estás debilitando tu mansedumbre, tu humildad, tu obediencia. Me encanta lo que dice la palabra, creo que no tenemos ese versículo acá, pero dice que el Hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Esos padecimientos te hacen aprender obediencia, ¿sí? A veces tenemos este mensaje, Rafa, en el cuerpo de Cristo que no es del Evangelio, ¿no? Pero es pare de sufrir. No sé si les suena eso, pare de sufrir, ¿no? Pero tenemos este mensaje que creemos que el Evangelio es no sufras. Si en tu iglesia estás sufriendo, si estás incómodo, andate, ¿sí? No. El Hijo por lo que sufrió aprendió obediencia.
La iglesia no es para pasarla bien, la iglesia es para formar el carácter de Cristo. Y para esto necesitamos pasar esos procesos. Amén. Y algo que decías que es muy interesante, Jesucristo no venció la muerte con poder, sino con carácter. Wow. Jesús no venció la muerte con dones, con aptitudes, Obediencia. sino con obediencia. Y vos no vas a vencer las batallas que tenés por delante con aptitudes, con herramientas, las vas a vencer con carácter, con obediencia. Me gusta esto que estás diciendo, ponerlo así, ¿no? Que el poder, o sea, el carácter es el recipiente del poder. Porque el poder que vence a la muerte se manifiesta porque Él obedece. Porque Él dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, qué tremendo que Jesús tiene un pastor que le da una indicación que a Él no le gusta. ¿Cuánto les pasó eso alguna vez? O sea, el pastor de Jesús le dijo, ¿vas a beber esta copa? Y Jesús dijo, oh, no me gusta esta copa. Pero la verdad, te voy a obedecer. Y la obediencia preparó el escenario para que el poder se manifieste. Entonces, queremos avanzar y queremos hablar 3 formas de reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Sí? Se las voy a decir de una vez las 3 y vamos a estudiarlas un poco en profundidad. La primera es pastorearse a uno mismo. La segunda es perdonarse a uno mismo. Y la tercera es amarse uno mismo. Así que prepárense para esta cirugía, pero de vuelta, sé que algunas cosas que vamos a decir te van a incomodar en la carne, pero yo sé que dale lugar al Espíritu porque Él está haciendo una obra integral en tu vida y declaro que vas a empezar a vivir en el éxito, como decía Rafa, según los términos de Dios. Que el éxito según los términos de Dios es carácter. Y esa mansedumbre, y esa humildad, y esa paciencia te va a dar una paz en el alma que no te la da el éxito ministerial, que no te la da vender libros o ser un predicador conocido, o tener dinero, o tener la familia que siempre soñaste. La paz en tu alma viene cuando es moldeado en tu carácter el carácter de Cristo. Y esto no solamente va a ser la prédica de hoy, sino que vamos a pasar los próximos 7 días, te vamos a bombardear de videos todos los días, te vamos a dar trabajo práctico para hacer. ¿Cuántos se comprometen en pasar una semana para que Dios transforme tu ser? ¿Sí? Para que aprendas a pastorearte, a perdonarte y amarte. Y una vez que podamos estar ahí, vamos a pasar al segundo nivel la semana que viene, que es relacionarnos con otros, bendecir a otros, servir a otros. Pero esto se va a poner buenísimo. Entonces, empezamos hablando del primero, Rafa, pastoreando nuestras propias vidas. ¿Sí? ¿Cómo podemos reconciliarnos? ¿Cómo podemos discipularnos a nosotros mismos? Que a mí me encanta esa frase que está, no está en el cuadernillo, pero que solemos compartir, es que nosotros mismos somos a veces nuestra oveja más difícil, ¿no? A veces, para decirlo de vuelta lento eso, porque estás poderoso. Que nosotros somos la oveja más difícil que tenemos que pastorear. O sea, vos sos tu oveja más difícil, el discípulo. No, para que la cámara no me está tomando. Ahí está, ahí volvió la cámara. Se manifestó la cámara. No quería escuchar eso la cámara. Escucha esto. El discípulo más difícil que vas a tener en toda tu vida sos vos. Dicho esto, continúe, por favor, Pastor Rafa. Y me impacta porque la Biblia encima hace, no solamente esta frase nos puede impactar, sino que la Biblia hace docencia de esto, ¿no? Y podemos ver a David pastoreándose a sí mismo, a David disciplinando su propia alma. Ahí en el Salmo 103 lo tenemos en el material, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Yo sé que esto quizás no sea literal, pero a mí me encanta interpretar y hacerme una imagen de las situaciones bíblicas. Así que sí, esto es una interpretación que corre por mi cuenta, pero te la voy a compartir porque a mí me bendijo muchísimo. Quizás ese día, mientras David estaba componiendo este salmo, no tenía ganas de orar. No tenía ganas de recordar los beneficios de Dios. Quizás estaba en un día difícil. Yo sé que a ustedes no les pasó nunca esto de levantarse sin ganas de orar o sin ganas de leer la Biblia. O solamente tener ganas de hacer una maratón de series en alguna de las plataformas digitales. Yo sé que eso no sucede en el cuerpo de Cristo, pero cuando a mí a veces me pasó. Ya no me pasa más. No me pasa más. A mí nunca me pasó eso. Sí, no sé de qué me estás hablando. Me imaginé. Nos ha pasado juntos, creo. Claro. Ahora, ¿qué hago cuando sucede eso?
me frustro, me condeno, digo, no, es que yo no nací para esto, es que no tengo relación con Dios, no escucho a Dios, te das cuenta que no puedo sentir su presencia, no, me disciplino. Disciplino mi alma, mis sentimientos, mis pensamientos, le doy una orden, bendice alma mía Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Si estás en un día malo, decile a tu alma que quiere pensar mal, a tu alma que quiere decirte no vas a salir de esto, decirle no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas las iniquidades. Él es el que sana mis dolencias. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Él es el que me corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que aun cuando estoy triste, aun cuando estoy mal, rejuvenezca como el águila. Entonces, ¿cómo aprendo a pastorearme a mí mismo? Reconociendo que hay situaciones, hay momentos, hay días donde quizás no la estoy pasando bien, pero Dios sigue estando del otro lado esperándome. Y el principio es este, ¿no? Quien se pastorea a sí mismo, escucha esto, quien puede llevarse a sí mismo a la presencia de Dios podrá llevar generaciones, podrá llevar naciones. Miren cómo este salmo lo tienen ahí, como decía Rafa, David empieza diciendo, bendice alma mía, se habla a sí mismo. O sea, como yo diría, Mariano, bendice al Señor. Mariano, no olvides ninguno de sus beneficios. Mariano, Él es el que te perdona. ¿Pueden ver que David se está ministrando a sí mismo? O sea, Él te perdona, Él te sana, Él te rescata. Pero miren cómo termina el Salmo, después lean todo, pero miren los últimos 3 versículos del Salmo, dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, bendecid a Jehová, todos sus ejércitos, ministros suyos, bendecid a Jehová, todas sus obras. O sea, imagínate David qué atrevido que empieza a decir a los ángeles, ángeles, bendigan a Jehová. ¿Quién tiene autoridad para llevar a los ángeles a bendecir a Jehová? Quien se pudo llevar a sí mismo a bendecir al Señor. Entonces, cuando vos te conquistás a vos mismo, cuando vos lográs pastorear esta oveja más difícil, Dios te da autoridad para que puedas guiar a otros. O sea, tu autoridad con otros es proporcional a cómo te liderás a vos mismo. Integridad es liderarte a vos mismo. Disciplina es liderarte a vos mismo. Entonces, integridad es lo que vos sos cuando nadie te ve. Si vos lográs cuando nadie te ve, llevar tu vida a lo que Dios quiere en cada área, en tus finanzas, tu sexualidad, tus pensamientos, en cada área de tu vida, en tu devoción, como Rafa nos decía, si vos lográs cuando nadie te ve, llevarte en madurez a lo que Dios quiere de vos, estarás ungido en autoridad para llevar a muchos. Pero hay que ser muy intencional para esto. Y siento algo de parte de Dios mientras vos hablabas, Marian, que a veces quizás te pasa de pensar, ok, lo intenté 1000 veces, traté de disciplinarme, momentos que no tenía ganas, lo intenté, sentí como que no pasó nada, y a veces pierdo el ritmo, pierdo el hábito, no puedo generar un hábito de intimidad y Dios me hablaba de la importancia de comprender la recompensa, ¿no? Justo se me venía el ejemplo de cuando uno se prepara, no sé, para jugar un partido, bueno, estamos lejos del verano, ¿no? Pero cuando queremos llegar al verano y queremos... Bueno, en Europa y varios de ahí están en pleno verano, bueno, ¿no? pero ya es tarde, para ellos ya es tarde, ya si no llegaron, no llegaron, ¿no? Pero acá, no, mentira, acá nos falta mucho para el verano. Cuando vos te pones un objetivo, pagás el precio para alcanzar ese objetivo. Y yo quiero declarar sobre tu vida que el Espíritu Santo te va a revelar esta recompensa, esta corona inmarcesible que Dios quiere darte. Efesios 1, lee Efesios 1. Nuestra recompensa no son cosas de este mundo, nuestra recompensa es una herencia eterna. Y cuando yo entiendo eso, me preparo. Cuando yo entiendo eso, digo, bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová por lo que hizo hoy, por lo que hizo ayer, pero por lo que va a hacer, por la recompensa que hay por delante. Es más fácil pastorearnos a nosotros mismos cuando tenemos revelación de cuál es la recompensa que nos está esperando. Hay una parte que nos toca a nosotros y hay una parte que hace Dios. ¿Sí? Me gusta ese texto que dice, esforzaos en la gracia.
¿sí? O a veces, o es todo esfuerzo, creemos que es todo esfuerzo o que es todo gracia. Pero ahí los chicos me lo van a poner en el chat seguro, esforzados en la gracia, ¿sí? O sea, si hacemos nuestra parte, Dios va a desatar su gracia. Así que bueno, más principios para pastorearnos a nosotros mismos. Salmo 139 lo tienen ahí. Miren la actitud del salmista, escudriñame. De esto se trata, sanar la relación con uno mismo. Escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, ¿sí? Mientras lo estoy diciendo ahí en tu casa, haz esta oración del salmista, escudriñame, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno, ¿sí? Entonces queremos hablarte de 5 cosas prácticas para lograr escudriñarnos o dejar que Dios nos escudriñe diariamente, ¿sí? Y la primera la tienen ahí, es a través de la ayuda del Espíritu Santo y su palabra. Y yo quiero decir esto, cuando hablamos de amarnos a nosotros mismos, no estamos hablando de ponernos en el centro del egocentrismo, del humanismo, estamos hablando de pedirle a Dios que transforme nuestra vida, ¿sí? Entender el valor de la integridad. Esto no es introspección, esto no es aprender a ser una persona egocéntrica, que todo el tiempo se está mirando el ombligo, o que todo el tiempo se está condenando, o que todo el tiempo se está mirando los errores, sino que para pastorearnos a nosotros mismos, número 1, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y hacer lo que David hacía, conversar con el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, revelame, examina mis pensamientos. 2 cosas claves para poder pastorearnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo, ¿sí? Que es Dios en nosotros. Y número 2, la palabra de Dios, que es un espejo. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es que la Biblia te lea, ¿sí? Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es verme en la Biblia y ver y reflejarme y dejar que la Biblia me transforme y dejar que las palabras de Dios calen hondo en mi corazón y me pastoreen, ¿sí? Y me disciplinen. Ahora la Biblia la tengo que tomar, la tengo que leer, tengo que tener una relación con la palabra y con el Espíritu para darle lugar a que el Espíritu y la palabra puedan escudriñarme y transformarme. Amén, tremendo, tremendo. Y lo importante de esta separación de la introspección, siempre me cuesta esa palabra, ¿no? Es difícil, hay que cambiarla por algún sinónimo. Que te lleva al egoísmo, ¿no? De centrarte en vos mismo y entender que, a ver, uno de los propósitos principales por los cuales tenés que sanar tu relación con vos mismo es para poder amar a otros, ¿no? Bien. Me encanta toda la carta de 1 Corintios. Vas a ver que el apóstol Pablo se enfoca en un montón de situaciones conflictivas que había en la iglesia y todas tienen que ver con lo mismo. Hey, necesitan amar a la gente, necesitan operar en amor. No, pero lo que pasa es que ellos comen esto, comen comidas sacrificadas a los ídolos. Hey, bueno, si hay alguien que le hace daño a eso, no comas adelante de él. Por amor, negate a vos mismo y amalos. Ahora, ¿cómo puedo hacer para negarme a mí mismo y amar al otro si primero no me amo? Ese es un gran problema. Por eso el principio de amarte a vos mismo, el principio de pastorearte, de escudriñar tu corazón, te va a llevar después a ser como Cristo y a poder manifestar su amor hacia los demás. Amén. Entonces, tengan cuidado con esto, si hay que decirlo, que esta introspección a veces nos deja en nosotros, ¿sí? Y queremos ser muy claros en esto. O sea, estamos hablando de que si nosotros no resolvemos lo que hay que resolverse con nosotros mismos, no podemos amar al otro. Comúnmente nuestra falta de perdón a otros es un reflejo de nuestra condenación con nosotros mismos. La gente que es muy crítica con otros es también muy crítica con uno mismo. La gente que no logra verse como Dios te ve, es muy difícil que veas como Dios ve a otro. Entonces, para esto, número 1, necesitamos al Espíritu Santo y su palabra. Número 2. Número 2, a través del consejo de mis líderes y de mis referentes. Si te queda alguna duda de que no puedes hacerlo solo, punto número 2. Dios te ha rodeado de gente sabia. Dios te ha rodeado de gente espiritual. Dios te ha rodeado de gente que va a nutrirte de consejo para ayudarte a desarrollar esa identidad que Dios te ha dado y el propósito que Él puso sobre tu vida. Ahora, es algo importante
entender esto, ¿no? Para que nazca un David tiene que haber un Natán. Porque hay un momento donde nosotros podemos caer en el egoísmo, podemos caer en la frialdad o en la superficialidad, y ahí está tu líder, ahí está tu discipulador, ahí está el que te conoce, el que sabe cuáles son tus debilidades, el que sabe cuáles son tus fortalezas, el que está siempre para levantarte. Necesitamos aprender a depender de Dios, como decíamos en el punto número 1, pero también a depender de los hermanos. No es una dependencia absoluta, pero es una interdependencia, porque Dios te ha dado cosas, Marian, que yo necesito, y probablemente Dios me haya dado cosas a mí que vos necesitas, y juntos llegamos más lejos. Solos podemos ir más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y si vos querés tener un corazón sano, este hábito de poder abrir tu corazón, de poder, como se dice, exponer tus debilidades delante de personas de autoridad, es un hábito sumamente sano porque te mantiene dependiente de Dios y te mantiene en un proceso de restauración. Quiero en el espíritu denunciar esta mentira de Satanás, que es la soledad, la independencia, que te dice no tenés nadie que te pastoree, no tenés nadie que te guíe. Miren, Satanás es el gran cuestionador de la autoridad. No existía el cuestionar la autoridad hasta que Satanás lo hizo por primera vez, ¿sí? Cuestionar la autoridad fue el pecado que fundó el reino de las tinieblas. Y yo entiendo que a veces las autoridades se pueden equivocar y le pasó, no sé, a Daniel con Nabucodonosor, que la autoridad le manda a hacer algo que está mal y eso es otro tema, pero generalmente Satanás pone signos de interrogante entre nosotros y nuestra autoridad. Satanás quiere separarte de tu autoridad. Y vos tenés que ser intencional en esto, ¿no? Esta idea de mi pastor no me llama, mi pastor no me ayuda. ¿Sí? Jesús puso el ministerio pastoral así. Jesús dijo, los discípulos tienen que seguir al pastor, síganme. ¿Sí? Jesús nos dijo, bueno, ¿quieren ser mis discípulos? Les voy a mandar mensajitos de WhatsApp todos los días, los voy a saludar todos los domingos. No, Jesús dijo, ustedes quieren ser mis discípulos, entiendan la necesidad de ser pastoreados y péguense a mí. ¿Sí? Y hoy parece que todo se dio vuelta en la iglesia actual, ¿no? Donde pareciera que el pastor es nuestro... lo contratamos, ¿no? Y si no me pastorea, me busco otra iglesia o no le pago más el diezmo y todas estas pavadas, ¿no? Que decimos, pero entendé esto, ¿sí? Tenemos una materia en misión que hablamos de la autoridad espiritual y todos los alumnos de misión la van a hacer y es transformadora. Y vemos todos los casos de obediencia a la autoridad y desobediencia en la Biblia, todos. Y llegamos a una conclusión, ¿por qué Dios es tan duro con la desobediencia? ¿Por qué Dios es tan duro con la crítica a la autoridad? Y la conclusión es porque el pecado que fundó el reino de las tinieblas fue cuestionar la autoridad. No existía cuestionar la autoridad hasta que Satanás lo hizo con Dios. Y anotá esto por ahí, ¿sí? De vuelta, yo te dije que va a haber cosas que te van a doler a tu carne, pero Dios te va a hacer un hombre, una mujer integral en él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios lo va a hacer, ¿sí? Y escucha esto, cada vez que cuestionamos la autoridad, le recordamos a Dios el pecado que fundó el reino de las tinieblas. Necesito que digieras eso, discernilo. Cada vez que cuestionamos la autoridad, le recordamos a Dios el pecado que fundó el reino de las tinieblas. ¿Sí? Y tenemos tanto para hablar de esto, pero quiero dejarlo ahí y que vos ores. Estamos en la iglesia integral y oramos por una iglesia que restaura el ministerio pastoral. ¿Sí? Y yo siempre digo esto, Rafa, que para que haya un buen padre tiene que haber un buen hijo y para que haya un buen hijo tiene que haber un buen padre. Entonces, si tu padre espiritual o tu madre o tu pastor no está funcionando en el perfecto diseño de Dios, no es solo su responsabilidad. Para que haya un buen padre también tiene que haber un buen hijo y para que haya un buen hijo tiene que haber un buen padre. ¿Sí? Es mejor dar que recibir. Deja de demandar y comprometete a ser de tu pastor un buen papá, hacé tu parte. Si yo soy un buen padre por mis hijas, o sea, ellas me hacen un buen padre. Así es, tremendo. Y bueno, y en medio de estas dinámicas que vamos a lanzar, quizás Dios te lleve a restaurar una relación con una autoridad. A ver,
A veces pedimos perdón, pero en realidad es una crítica oculta, ¿no? Te quiero pedir perdón porque te critico todo el tiempo, porque me pareces patético, pero te quiero pedir perdón, así que lo lamento un montón. No estamos hablando de eso, sino una convicción de pecado, de decir, hey, esta es la autoridad que Dios puso sobre mi vida. Yo debo amarla, amar la sujeción, amar la autoridad, amar la corrección, amar la exhortación. ¿Por qué? Porque eso me conviene. Porque eso forma el carácter de Cristo en mí. Porque eso le conviene a mis hijos. Porque eso le conviene a mis generaciones. Porque eso me va a permitir ser alguien que deje una huella para los que vienen detrás. Nos hemos cansado, y no estoy hablando, no quiero generalizar, pero entiendan, nos hemos cansado de dejar huellas de divisiones, de maltrato, de falta de sujeción, de críticas, de contiendas, de habladurías. Y de generación en generación nos hemos pasado la posta pecaminosa de estos errores que estaban en la iglesia primitiva y que siguen estando hoy dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, yo quiero decirte, hay una generación que va a tener que pagar el precio. Hay una generación que va a tener que pagar el precio de, aún habiendo recibido esa posta, dejarla en el suelo y no condenar, y amar, y empezar de vuelta. Y dejar una herencia diferente a las generaciones que vienen. Yo oro para que Dios te unja para hacer sanidad para tus pastores. Sí. Hay una frase que para mí ha sido una cirugía en mi ser, Rafa, y ha sido una herramienta para gobernarme a mí mismo, ¿sí? Que es esto, que es una frase de Mike Bickle que dice que Dios ofende la mente para revelar el corazón. Y hay muchas veces que puede ser un pastor, puede ser tu cónyuge, puede ser un amigo, que te ofende tu mente con una decisión o una palabra. Pero a mí me encanta esto, porque yo no puedo controlar lo que el otro dice, pero sí puedo controlar la reacción de mi corazón. Entonces, Dios ofende la mente para revelar el corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando mi pastor o mi papá o alguien dice algo que me ofende? ¿Qué sale de mi corazón? ¿Crítica, juicio o misericordia, paciencia, perdón? ¿Sí? Mariano, es que mi pastor, vos no conoces a mi pastor siempre me critica. Bueno, Dios está entrenando tu perdón. Dios no puso a tu pastor para hacerte la vida fácil. Dios puso a tu pastor y a todos para que Cristo sea formado en vos. Entonces, cuando vos entiendas que si vos gobernás tu espíritu, todo lo que te pasa en la vida puede empezar a ser usado para que seas tu mejor versión, no te para nadie. No te para nadie. ¿Sí? Ahora, no es que uno siempre aprueba, muchas veces uno se siente ofendido y saca crítica, pero de vuelta, la vida no es para estar cómodo, para eso tenemos la eternidad. La vida es para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces, quiero orar por esto, profetizar esto, no es que terminamos ya, pero que Dios te use para sanar tu relación con tu pastor, que puedas gobernar tu carácter en humildad, en mansedumbre, ¿sí? Y con ese espíritu vas a ver a Dios obrar, ¿sí? Y sé que siempre cuando hablamos de esto la pregunta es, y la tocamos en la clase, ¿y qué si mi pastor me manda a pecar? Bueno, eso la Biblia lo dice, ¿sí? Si tu autoridad te pide que peques, no lo vas a hacer. Pero no hablemos siempre de esa excepción. Transformemos nuestro carácter, porque el 90% de las veces es Dios tratando nuestro carácter, ¿sí? Entonces no huyas del lugar donde Dios te quiere hacer íntegro, te quiere hacer sólido. David pudo matar a Saúl, pero no, prefirió honrar, perdonar, amar, y por eso se convirtió en el líder que él fue. Totalmente, y justo iba a decir eso que terminaste diciendo recién, ¿no? David no solo no hizo justicia por mano propia con Saúl, David amó a Saúl. Wow. Y lo amó hasta el fin, y lo amó aún después de muerto, y le hizo justicia a su familia aún después de muerto, porque en su corazón había un corazón conforme al corazón de Dios. Y yo creo que, no sé, falta un montón y no sé cómo vamos a terminar esto, pero creo que una de las cosas que el Espíritu Santo tenía preparada para esta noche es esto. Dios nos sigue llamando a amar. Amar a pesar de todas las circunstancias, amar desde Jesús. Y amar generación tras generación y realmente, como decíamos recién, pagar el precio para dejar un delegado de bendición. Esto está doliendo, pero está transformando. Sí, siento eso en mi corazón y es tremendo. Vamos a avanzar un poco, voy a saltear una parte y quiero ir al punto 2.
Porque hay 3 cosas que queremos dejarte hoy para que puedas trabajar. Pastorearte a vos mismo. Es esto, pastorear tus actitudes. Gobernar lo que vos podés gobernar. Hay cosas que vos no podés controlar. Vos no podés controlar lo que hacen otros, pero sí podés controlar tu reacción con respecto a lo que otros hacen. Entonces, estamos hablando que para esto necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la palabra, necesitamos ser pastoreados, necesitamos poner a prueba nuestros pensamientos. Lo salteo esto, pero véanlo ahí en el material. Necesitamos pensar lo que estamos pensando. Necesitamos provocar quebranto. ¿Sí? Quiero decirte esto, tu corazón naturalmente en los últimos tiempos va a tender a endurecerse. Si no haces nada, te endureces. Pero tenés que aprender a vivir quebrantado. Tenés que hacer como Jesús, ser un experimentado en quebranto. Vos mismo tenés que agarrar tu corazón todos los días y decirle, Dios, quebrá mi dureza, quebrá mi dureza. Eso es discipularse a uno mismo. ¿Sí? Y por último, en ese punto tenemos discipular a otros. ¿Sí? Formas de discipularnos a nosotros mismos, también discipular a otros. Y no sé si a vos te ha pasado, Rafa, que nos pasa en este momento, cuando estamos discipulándolos a ustedes, cuando les estamos hablando a ustedes, nos estamos hablando a nosotros. ¿Sí? Yo les quiero confesar esto, no sé si está bien o mal que lo haga, pero lo hago. Siempre que yo estoy enseñando, siempre que estoy discipulando a alguien o dándole un consejo, va como una bala para allá y otra para acá. ¿Sí? Y es tremendo eso. Por eso el poder del discipulado. Cuando yo discipulo a otro, en realidad me estoy discipulando a mí mismo. Por eso Dios dice, hagan discípulos. El que sirve a su generación, el que ora por otros, el que enseña a otros, el que se compromete con otros, crece en su ser, crece en su carácter. ¿Sí? Entonces es muy importante en este ministerio pastoral no solo ser pastoreados, sino empezar a discipular y a pastorear a otros para que nuestro ser sea fortalecido. Tremendo. Y insisto con un concepto, ¿no? Segunda Pedro me parece que lo dice, no recuerdo bien la cita, pero habla de pastorear con amor, ¿no? De pastorear entendiendo que esas ovejas son ovejas del Señor, no por ganancia deshonesta, no con una doble motivación, no con un corazón impuro, sino con amor, con el deseo de ver a Cristo formado en ellos. Y la recompensa es una corona que le traerá el príncipe de los pastores. Esto me impacta, wow, ¿no? Porque este dice, hey, yo quiero que pastorees a esta generación, pero hay un príncipe, el príncipe de los pastores que te va a decir, valió la pena. Diste tu vida por otros, valió la pena. Creciste mientras dabas tu vida por otros, formaste a Cristo en tu corazón, valió la pena. Bueno, 1 Pedro 5:2, gracias Mati. Valió la pena. O sea, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día invertido en una persona que Dios haya puesto como carga en tu corazón, vale la pena. Amén. Entonces venite, Josu, porque yo siento ya empezar a ministrar ya esta última parte. Tienen todo el material ahí, tuvimos que saltear muchas cosas, pero que Dios ahí siga hablándoles. Pero las otras 2 cosas que Dios nos mostró, y esto te lo quiero ministrar más que enseñar, es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Hay un texto, Romanos 14:22, el contexto está hablando de un tema de las comidas puras o impuras, pero el principio es tremendo, más allá de su contexto, que es esto. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Mediten en esto. Dice, ¿tienes fe? ¿Por qué no tienes fe contigo? Y a todos nos pasa esto, Rafa. Nos es mucho más fácil creer en lo que Dios puede hacer con otros, pero que Dios lo puede hacer conmigo. Porque hay algo que Satanás ha logrado enemistar conmigo mismo. Entonces, no me cuesta creer que Dios puede usar a otros. Me cuesta creer que Dios puede usarme. Esto a mí me ha pasado por años. No me cuesta creer que Dios puede perdonar a otros. Y he escuchado gente que ha confesado pecados que para ellos eran escandalosos. Y yo sentía el perdón y la misericordia de Dios y decía, Dios te lo perdona, Dios murió en la cruz por ese pecado. El tamaño de tu pecado es el tamaño del sacrificio de Cristo. Y me es muy fácil a cualquier persona que ha pecado ver el perdón de Dios sobre ellos. Pero a veces conmigo mismo, por pecados mucho menores, me condeno. ¿Sí? Y mira lo que dice Romanos, dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que Dios aprueba. Y a veces nos pasamos la vida sin perdonarnos cosas que Dios ya nos perdonó. Dice que Dios
borra nuestras rebeliones y olvida nuestros pecados. ¿Sabes que nosotros recordamos cosas que Dios ya olvidó? Y un día vas a decir, Dios, mira lo que hice. Y Dios te va a decir, no me acuerdo, porque cuando Dios olvida, olvida. No es como nosotros que olvidamos y todo el tiempo lo volvemos a sacar. Cuando Dios olvida, lo borra. ¿Sí? Entonces, te quiero animar a esto. Un estilo de vida de arrepentimiento y de confesión. Si vos confesás tus pecados, como dice ahí 1 Juan, Él es fiel y justo para perdonarte. Y si tu pecado no puede ser perdonado, ¿para qué valió el sacrificio de Cristo en la cruz? O sea, lo que nos da paz con nosotros mismos, cuando nos arrepentimos por la sangre del Cordero, es decir, fue por eso. Y cuando Satanás te levanta el dedo y te dice, Dios no perdona eso, vos tenés que decirle, Cristo murió en la cruz por eso. ¿Sí? Entonces, nada puede separarnos del amor de Cristo. No hay pecado, no hay nada. Y yo quiero animarte hoy a esto. Perdonate y viví un estilo de vida de confesión, de verdadero arrepentimiento. Pero aprendí a experimentar el perdón de Dios. Una persona no es verdaderamente libre hasta que no escucha a Dios decirte perdono. O sea, yo anhelo que esta noche escuches a Dios decirte te perdono, te perdono. Aleluya. Qué tremendo. Mientras yo creo que hay algo que Dios ya está haciendo entre nosotros, pero escuchaba esto mientras hablabas, que a veces no nos podemos perdonar el haber perdido tiempo. El haber perdido tiempo patinando en nuestros errores, dilatando el cumplimiento del propósito de Dios y te encontrás en un momento en tu vida y decís, bueno, ok, me perdono, pero se me pasó. Me perdono, pero ya está, o sea, no hay mucho más por delante. Siento que perdí los momentos más importantes de mi vida. Y a veces eso es lo que no nos podemos perdonar. Y quiero decirte, por lo sentía en el espíritu, no está dentro del cuadernillo esto, pero quizás es para 1 o para 10 o para 15, pero si es para 1, vale la pena. Dios redime los tiempos. Sí. Y ha llegado esta hora y este día y este devocional y la excusa de Dios de juntar a cientos de personas de todas las naciones y armar todo esto solo para hablarte a vos y decirte que en el cielo siga habiendo una sonrisa, en su corazón siga habiendo un corazón de Padre amoroso y en sus palabras siga habiendo un te perdono. Vamos de nuevo y lo vamos a alcanzar, lo vamos a lograr. Así que quiero también ministrar esperanza sobre tu vida en este tiempo. Amén. Aleluya. Algo que me impacta, Rafa, es la cruz y los 2 ladrones, ¿no? Porque cada vez que Satanás me señala y me dice, Mariano, te equivocaste o hay cosas en tu pasado que Dios no ha perdonado, etc., yo pienso en la cruz, en 2 expresiones. La primera, Jesús diciendo, perdónalos. O sea, si Jesús pudo perdonar a los que lo estaban clavando en la cruz, ¿hay algo que Él no pueda perdonar? ¿Existe algo que Él no pueda perdonar? Entonces, lo están clavando en la cruz. Perdónalos, Padre. O sea, como diciendo, yo los perdono. Padre, perdónalos. ¿Sí? Y lo segundo que me impacta es que esos ladrones, Jesús no te perdona por la dimensión de tu pecado. El perdón de Dios no se limita por la dimensión del pecado, sino por la cercanía a la cruz. Entonces, ¿cuál es el secreto? Y queremos dejarle claro, yo sé que nos exponemos con esto, son cientos y cientos y cientos de personas que están viendo. Miren, nosotros no tenemos menos pecado porque Dios nos usa que muchos de ustedes. No es, el punto no es más o menos pecado, el punto es cuán cerca de la cruz vivís. Probablemente un día te des cuenta que tus pastores, que nosotros o gente, tuvimos pecados en nuestra historia más graves que los tuyos. Pero ¿cuál es el punto? No es el tamaño del pecado, es la cercanía de la cruz. Y cuando vos estás cerca de la cruz, como esos ladrones, ni le llegaron a pedir perdón.
Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, se nos fue el tiempo, tenemos que terminar. Vamos